¿Qué sucede cuando un presidente de México, que alardea de soberanía y dignidad, se ve forzado a agachar la cabeza ante Donald Trump? Un escenario incómodo, ¿verdad? Pero es exactamente lo que acaba de ocurrir. Claudia Sheinbaum, la esperanza de México, la mujer que debería proteger los intereses nacionales, se rindió ante el mandato del hombre que amenaza con destruir todo lo que tocó. La pregunta no es si México está ganando o perdiendo, sino qué precio estamos pagando para evitar el desastre. ¿De verdad ganamos algo o estamos simplemente sobreviviendo unos días más sobre la sombra de un acuerdo que ni siquiera sabemos si es real? Quédate con nosotros porque la verdad es más perturbadora de lo que imaginas. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. La escena es tan sombría como la idea de un México que no sabe cómo luchar por su dignidad. Claudia Sheinbaum, quien alguna vez fue una prometedora líder con una promesa de fortalecer el país, acaba de ceder ante el ultimátum de Donald Trump. El conflicto comercial entre México y Estados Unidos llegó a un momento crítico. Lo que parecía ser una victoria de la resistencia se transformó en una rendición con todas las de la ley. ¿Qué pasó en esa conversación entre Sheinbaum y Trump que tan rápidamente hizo que todo lo que se había construido se desmoronara en solo unas horas? Es una historia que no solo involucra a dos líderes, sino a millones de personas que aún esperan ver a México en pie, luchando con dignidad. La narrativa oficial habla de una pausa en los aranceles, pero no nos dejemos engañar. La pausa que nos venden no es más que una tregua en la que México, como un niño travieso, promete comportarse bien y enviar 10,000 efectivos a la frontera para evitar que el desastre del tráfico de fentanilo continúe. A cambio, Donald Trump, siempre el maestro del arte de la negociación, promete suspender temporalmente los aranceles que amenazan con hundir aún más a nuestra economía. Nosotros no negociaremos la soberanía de México, dijo Sheinbaum en un intento de sostener la imagen de una presidenta que, al final, no pudo mantener su postura. La soberanía es algo que se defiende con fuerza, pero lo que tenemos aquí no es fortaleza, es vulnerabilidad. Es como un actor que en plena función se olvida de su guión y comienza a improvisar, esperando que el público no se dé cuenta de la debacle que está ocurriendo. Trump no tiene un solo reparo en imponer sus deseos y Sheinbaum, aunque lo disimula, sabe que está atrapada en un juego donde las reglas se las marca el estadounidense. ¿Es esto un éxito diplomático? Claro, si lo miramos desde la óptica de quien solo quiere evitar una guerra comercial. Pero desde el lado mexicano, ¿qué hemos logrado realmente? Nada más que una suspensión temporal que podría desmoronarse en cualquier momento. Tan frágil como el peso mexicano que, como un espantapájaros, rebotó en una mínima ganancia cuando el mercado creyó que el caos se había calmado. A medida que Sheinbaum hablaba con su voz tranquila y su sonrisa forzada, parecía olvidar lo que significa representar a un pueblo que ya ha sido testigo de demasiados acuerdos mal logrados, de promesas rotas y de gobiernos que se doblegan ante la presión externa. Su mensaje parecía más un consuelo que una verdadera victoria. Es una tregua, no es una derrota, aseguró mientras Trump, desde la otra parte de la línea telefónica, seguramente ya pensaba en el próximo movimiento que dejaría a México, una vez más, en una posición incómoda. Pero no solo es un fracaso político, es un fracaso económico, porque detrás de la figura de Sheinbaum está la realidad del mercado. La economía mexicana, que ya estaba luchando por mantenerse a flote, se ve ahora aún más vulnerable ante las fluctuaciones de un dólar que parece no tener fin. La promesa de mantener la estabilidad financiera queda en el aire, porque el mercado aún ha estado tan ansioso de ver si este acuerdo se va a mantener. Para agregarle más sal a la herida, tenemos que hablar del despliegue de la Guardia Nacional. 10,000 efectivos. ¿Para qué? ¿Para enfrentar el comercio de sustancias? No, claro, eso sería demasiado simple. Es una movida que da la impresión de que México está aceptando el papel de la fuerza policial de Estados Unidos en su propio territorio. Lo peor de todo es que no estamos seguros de qué estamos logrando con esta promesa, pero lo que sí sabemos es que en algún lugar de esta negociación, la soberanía que tanto defendió Sheinbaum quedó arrinconada, como un espectador que espera que termine el show para poder escapar de una sala llena de tensión. Trump, como siempre, no pierde el tiempo. En lugar de sentarse a negociar, como lo haría un político convencional, es el tipo de líder que tira la moneda al aire y espera que otros jueguen con las reglas que él impone. En este caso, el acuerdo no solo beneficia a los Estados Unidos, sino que le permite a Trump sentirse como el gran líder que impone su voluntad sin tener que mover un dedo. Claro, un dedo para mandar más armas hacia México, como lo prometió en la conversación, y otro para cerrar el grifo del comercio si la situación se vuelve incontrolable. Los aranceles que amenazaban con arruinar más sectores industriales ahora se suspenden, pero por un mes. ¿Qué pasa después de ese mes? Nadie sabe. Mientras tanto, el resto de América Latina observa de cerca.
Las repercusiones de este acuerdo no solo afectan a México. Desde Ecuador, que ha impuesto aranceles a productos estadounidenses, hasta Colombia, que se encuentra en medio de tensiones por deportaciones. Los países de la región se ven obligados a tomar nota de lo que está ocurriendo. El poder de Estados Unidos, basado en la política de presión económica, sigue creciendo y sus efectos se sienten más allá de las fronteras de México. De alguna manera, este acuerdo refleja el clásico juego de poder que ha existido entre México y Estados Unidos desde hace décadas. Mientras México se empeña en mantener una fachada de resistencia, los intereses de Estados Unidos avanzan con paso firme. Cada concesión, cada pequeño retroceso, solo sirve para reforzar la idea de que México está atrapado en una relación tóxica, donde cada intento por escapar resulta aún más doloroso. En este caos, la pregunta es, ¿quién está ganando realmente? ¿Está México ganando? ¿Está Sheinbaum ganando? La respuesta, desafortunadamente, es no. Solo hay un ganador en este escenario: el poder de Trump, que una vez más demuestra que puede doblegar a un país entero con una simple llamada telefónica. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. ¿Y qué pasa con los que aún creen que todo esto es parte de una jugada maestra de Sheinbaum? Ojalá tuviéramos la misma fe. A veces parece que los líderes mexicanos están tan obsesionados con dar la imagen de negociación exitosa que se olvidan del verdadero costo, el precio de ceder ante la presión. Sheinbaum, al igual que muchos antes que ella, decidió optar por una tregua temporal, pensando que el tiempo calmaría las aguas. Pero el tiempo es el peor enemigo cuando estás tratando con un hombre como Trump, que no entiende de paciencia, solo de resultados inmediatos y humillantes. El presidente estadounidense siempre tiene una carta más en la manga, una jugada para mantener a su contrincante a la defensiva. Y aquí, en este escenario, México se ha convertido en el rival agotado, que aún espera que una pausa en el conflicto sirva como solución, cuando en realidad es solo un respiro antes de la siguiente embestida. Lo peor de todo es que esta pausa en los aranceles no es más que un espejismo. México y su economía ya sufren las consecuencias de un acuerdo que ni siquiera se sabe si se mantendrá. Trump no se cansa de recordar a México quien tiene el control y esta última jugada lo demuestra. La presión política y económica sobre el gobierno mexicano es insostenible. Lo peor es que, aunque se suspende los aranceles por un mes, el daño ya está hecho. La incertidumbre que genera esta pausa es aún más peligrosa que los aranceles mismos. Los mercados financieros, como un animal hambriento, se alimentan de estabilidad y este acuerdo solo ha sembrado más dudas. ¿Qué pasará después del mes de tregua? Tal vez, solo tal vez, el panorama se oscurezca aún más. Y no nos engañemos. La militarización de la frontera no es una victoria, es una señal clara de que México está dispuesta a pagar el precio de la paz, incluso si eso significa ser visto como el guardia de la puerta trasera de Estados Unidos. Lo irónico es que mientras todo esto ocurre, el pueblo mexicano sigue atrapado entre dos fuegos. En un lado, la promesa de defender la soberanía y en el otro, la necesidad de sobrevivir. Es una paradoja que ya hemos visto antes. Las promesas de grandeza se disuelven en las mismas arenas movedizas que siempre nos han mantenido en este ciclo interminable de dependencia. Mientras los que gobiernan siguen haciendo malabares con palabras y acuerdos que no hacen más que retrasar lo inevitable, que las decisiones se toman desde afuera, y la nación que debería ser soberana sigue siendo un peón más en el tablero de juego de potencias extranjeras. ¿Cuánto más podrá resistir México en esta eterna cuerda floja entre el orgullo de una nación rota y las necesidades urgentes de una economía al borde del colapso? Conclusión. Así que aquí estamos, con un acuerdo que podría haberse evitado, pero que es la nueva realidad con la que debemos vivir. Sheinbaum, con sus promesas de soberanía y dignidad, no ha hecho más que ceder ante una presión insostenible. ¿Y el pueblo mexicano, qué nos queda? ¿Resignación o esperanza? Si algo podemos aprender de esta historia, es que el verdadero poder está en las manos de aquellos que saben cómo manipular el sistema, y parece que México sigue siendo un jugador más en este ajedrez mundial. Pero la historia no termina aquí. Si quieres seguir viendo cómo esta tensa trama se desarrolla, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en este juego de poder, te invito a suscribirte, a seguirnos en cada paso de esta narración, porque aquí no solo hablamos de política, hablamos de lo que realmente importa, nuestra soberanía, nuestra dignidad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, porque si algo está claro, es que juntos podemos hacer la diferencia. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.